¿Qué tal, traders? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en el video pasado estuvimos viendo la parte de tendencias. Estuvimos viendo cómo determinar si una tendencia es fuerte, si una tendencia es débil, si es bueno, cuál viene siendo un movimiento lateral del mercado. También estuvimos planteando, bueno, entendiendo cuáles son los pivotes de las tendencias. Si es una tendencia alcista, cuáles son los pivotes. Si es una tendencia bajista, cuáles son los pivotes. Pero en este video lo que vamos a estar viendo es cuáles son los pivotes de las tendencias laterales, ¿sí? Que es un momento que va a pasar mucho en el mercado, es un momento muy constante. Sí, y aquí los voy a poner. Bueno, primero vamos a ejemplificar esto. ¿Se fijan? Este vendría a ser un movimiento lateral. No está subiendo ni bajando, realmente está rebotando en las mismas áreas. Entonces, por consecuencia, los pivotes siempre van a ser esos lugares, esos puntos donde están rebotando prácticamente donde mismo. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Tanto alcistas como bajistas. En la tendencia alcista se ponen los pivotes, se marcan los pivotes que son los bajos, los puntos bajos, del precio rebota. Y en la bajista, los puntos altos. Aquí, como realmente es una tendencia lateral, hay que marcar los pivotes de los dos lados. ¿Por qué? Porque esto les va a generar áreas o zonas que se van a marcar de esta manera. ¿Sí? Entonces, estas zonas, ya lo hemos visto anteriormente, vienen siendo áreas de soportes, que son los de abajo, y resistencias, que son los de arriba. ¿Qué significa esto en el mercado? Bueno, son zonas donde aquí en la parte de resistencias están todos los vendedores acumulados y es donde llega el precio y lo va a rechazar. O en esta parte de abajo, pues bueno, ¿qué hay? Están todo un cúmulo de compradores. Por eso cuando el precio llega es donde rechaza. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entiendan eso. A final de cuentas, las áreas, la psicología de esas zonas, de esas áreas, es que al final del día hay compradores, hay posiciones de compra o hay posiciones de venta que son lo que hace que el precio, bueno, reaccione, ¿va? Entonces, vamos a verlo un poquito mejor ejemplificado para ir marcando zonas. Por ejemplo, de hecho, vean esto. Esta es una pequeña zona donde el precio empezó a pivotear, venía cayendo, el precio venía cayendo prácticamente. ¿Sí? Viene cayendo, cayendo, cayendo y llega a este punto. Aquí, si se fijan, hace 3 pivotes. Entonces, aquí marcamos una pequeña zona. Y por la parte de arriba, marcamos una resistencia que termina rompiéndola. Entonces, ahorita vamos a ver otro punto muy, muy importante de esto. Vean esta zona. Como prácticamente el precio estuvo lateral mucho tiempo. Pero vean esta zona cómo la fue respetando hasta que la termina rompiendo. Vean. Aquí cuando lo sobrepasa, aquí estaban muchos vendedores. Llegaba y reaccionaba el precio, llegaba y reaccionaba el precio. Y del otro lado, si se fijan, era hasta acá abajo, pero había otra un poco más arriba. Que cuando la testeó por primera vez, vean cómo la fue rechazando. Aquí sí, aquí rompe, se sube esta área y cuando quiere retestear la rompe, no pasa nada, o sea, sí puede, pero fíjense cómo vuelve a intentar subir, entran los compradores, vuelve a intentar subir el precio y retestea en la misma zona. ¿Qué retestear? Volver a tocar esos mismos puntos. Llega al área de resistencia y rechaza, y luego llega a la zona de compra, al área de compra y va para arriba. Ya no llega, pierde fuerza antes, pero vean, vuelve a llegar a este punto y va para arriba, hasta que la termina rompiendo. ¿Va? Eso es lo importante, que empiecen a identificar
esas zonas. ¿Por qué? Porque el precio siempre va a ser exactamente lo mismo. Siempre va a tener alguna corrida de precio. ¿Y qué me refiero a una corrida o un impulso? Vean, cómo realiza un impulso muy, muy bajista, muy fuerte. Da la vuelta y empieza a marcar zonas. ¿Sí? Empieza a marcar lateralizaciones. Esto es un esquema muy macro lo que estoy viendo. Pero vean cómo marca su zona. Ahí está su resistencia y aquí está su soporte. ¿Sí? Aquí pues ya lo termina rompiendo y luego ¿qué pasa? Lo rompe hacia arriba. Aquí hubo una noticia de hecho. ¿Sí? Por lo cual estuvo rompiendo este soporte. Pero vean cómo lateraliza. O si lo quieres marcar un poquito más abajo, aquí está. Vean. Lo podemos hacer un poquito más delgado, que de hecho normalmente yo los pongo de lo mucho de un punto completo de esas zonas. Pero vean cómo llega. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de áreas o zonas. Unas que son provisionales, por ejemplo esta, y otras que son fuertes, áreas fuertes, por ejemplo esta de abajo. ¿A qué me refiero con eso? Vean cómo venía cayendo el mercado, ¿sí? Con mucha fuerza, venía cayendo. De hecho aquí hay otra zona, fijan, donde se lateraliza y genera otra vez soportes, soporte y resistencias. ¿Cómo se vuelve? Entre el soporte y la resistencia, entre el soporte y la resistencia, soporte, resistencia, hasta que lo termina rompiendo. Y aún así, cuando pasó, eso fue otra noticia, más o menos está respetando las mismas áreas. ¿Sí? Hasta que ya lo rompe completamente. ¿Va? Entonces viene cayendo el precio, nadie lo detiene, nada, 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 hasta que llegue a este punto, esta zona. ¿Sí? Esta zona es una zona fuerte. ¿Por qué? Porque inclusive cambia la tendencia del movimiento que trae el mercado. O sea, venía cayendo, llega a esta zona y le empieza a cambiar. Vean, hace un alto, un bajo más alto, un alto un poquito más alto, un bajo más alto. Aquí ya se empieza a comprimir porque está dentro de ese punto. Pero ¿qué pasa? La termina rompiendo. Y luego vuelve a hacer un bajo más alto, vuelve a hacer un alto más alto. Vuelve a caer a la misma zona. O sea, intenta de nueva cuenta conseguir y continuar esa tendencia bajista, pero ¿dónde llega? A la misma zona fuerte. ¿Y qué pasa? Cambia la tendencia. Ahora se hace una tendencia alcista. Y vean cómo ya se fue, se fue, se fue. ¿En qué momento yo puedo considerar que esa es una zona fuerte? El momento que cambia la tendencia que estaba manejando el mercado. ¿En qué momento yo digo esta es una zona provisional? Pues vean cómo estuvo retesteando hasta que la rompió muy fácilmente. ¿Sí? Y nada más es para continuar o nada más soporta el precio un tiempo, un momento determinado. Pero vean, a partir de aquí, de este punto, yo sé que es una zona fuerte. ¿Por qué? Porque llega y lo impulsa el precio muy muy fuerte hacia la otra dirección. Vuelve a llegar y lo vuelve a impulsar ahora más fuerte hacia la otra dirección. O sea, vean la fuerza que tiene aquí los compradores y llega hasta 3666. Vuelve a la misma zona fuerte y ahora lo manda hasta 3790 y ya no llega. Entonces, ese ya lo tengo como una zona muy fuerte. ¿Se puede romper? Sí, claro, pero le va a batallar más el mercado. Entonces, vean cómo vuelve a llegar a este precio de 3714 y se va hasta 3800. Eso le llamo una zona fuerte. ¿Va? Creo que quiero pensar que me estoy dando a entender. O sea, por ejemplo, vean este precio. Aquí ha llegado, aquí llegó y dio la vuelta completamente. Aquí estuvo peleando mucho tiempo el precio, llegó y dio la vuelta por completo. Vamos a marcarlo así para ver si más adelante lo vuelve a tocar o vuelve a llegar a ese precio. Y nos estamos viendo el futuro, pero creo que ya no volvió a caer hasta allá. No.
No, ya no ha vuelto a caer hasta ese punto. Pero esos puntos seguramente cuando llegue va a ser un punto donde el mercado dé la vuelta por completo. Vamos a buscar otro. Vamos a ver zonas fuertes. Miren, por ejemplo esta. Vamos a marcarlo aquí. ¿Por qué? Porque es una zona donde el precio venía subiendo y llegó y dio la vuelta y hasta cambió la tendencia. ¿Va? Es esta línea. Vamos a ver qué pasa en un futuro. Ven cómo llega y rechaza. Llegó, rechazó, pero venía con tanta fuerza alcista que lo rompió. Está bien, o sea, es una zona fuerte, la respetó, ¿por qué? Porque vean cómo llega, intenta llegar y rechaza. Intenta llegar y rechaza hasta que la rompe. Está bien. Vamos a buscar otro. Por ejemplo, este pivote. Este pivote es importante. Vean cómo se junta con este. ¿Va? Prácticamente lo mismo. Son zonas fuertes, donde el mercado se da completamente vuelta. Y vean cómo aquí, antes de llegar, empieza a reaccionar hasta que lo rompe. Y cuando está llegando a ese punto, aunque lo está rompiendo, está reaccionando. Vean cómo llega y reacciona. Vuelve a llegar y reacciona. Vean aquí cómo vuelve a llegar y reacciona. Son puntos donde se vuelven de interés. ¿Va? Vamos a irnos más para atrás. Es el punto más bajo. Vamos a buscar algo bonito que vimos. Por ejemplo, este punto. Este punto más o menos debe de coincidir con el anterior. Siendo zonas. Vean, aquí llegó, reaccionó, llegó y reaccionó. ¿Va? Aquí está nuestra confirmación de que es un área importante. Y vean cómo llega el precio, reacciona. Cuando menos reacciona. O sea, no necesariamente todo el tiempo va a cambiar la tendencia, pero eso pasa de ser una zona fuerte, tiene su reacción y ya se vuelve una zona provisional. Y si se fijan, coincide prácticamente con esta otra zona que la habíamos marcado, pero como resistencia, no como soporte. ¿Por qué? Porque siempre son las mismas zonas donde el precio llega y empieza a reaccionar. Es importante que ustedes lo vayan viendo y marcar sobre todo la diferencia entre zonas fuertes y zonas provisionales. ¿Sí? Vean esto. Vamos a marcarlo. Aquí el mercado venía subiendo. Llegan estos dos pivotes, esta zona fuerte. Cuando llega a romper, pero llega y reacciona más o menos un poco abajo del mismo punto. Es que estos movimientos normalmente son noticias. Y por la hora, definitivamente fueron noticias. Pero aquí tenemos, por ejemplo, otro. Esta es una zona provisional. Ven cómo el precio estuvo llegando y marcando ahí esas áreas. ¿Qué área hubiera marcado con más fuerza? Muy probablemente esto. ¿Qué zona hubiera marcado con más fuerza? Muy probablemente esto. ¿Sí? Lo que les decía. ¿Por qué no el punto? ¿Por qué no el pico? Porque aquí es donde más o menos está rechazando. El pico nada más es donde se pasa, pero aquí llega, reacciona, reacciona, reacciona abajo y ya pierde fuerza hasta que se rompe esa zona provisional. ¿Sí? Siempre que el mercado esté lateral, siempre va a haber una reacción de esa manera. Aquí son análisis anteriores que tenía operando. Pero vean, lateralización, se mueven en ciertos puntos hasta que los rompe. Pero por ejemplo, vean este punto donde ya da el mercado vuelta. Son puntos que se van a quedar y son áreas que se van a hacer áreas fuertes.
y donde el precio llegue va a tener alguna reacción. Vean, como casi llega el precio y reacciona de manera muy muy contundente y aquí vuelve a tocar y reacciona. Estos son áreas fuertes, ¿sí? Entonces, quedamos que en los momentos donde haya lateralización van a tener que marcar los pivotes para buscar las áreas, las zonas de soporte y de resistencia. De hecho, mi estrategia se basa mucho en eso, en puntos, nada más que los míos son puntos así, en líneas de tendencia. Estos son soportes y resistencias. Cuando una línea de tendencia y un soporte o una resistencia se unen, se juntan, eso nos da un indicador de que va a ser un trade con mucha asertividad. No infalible, pero nos da mucha seguridad. Entonces, en el punto en que ustedes sepan marcar zonas de soporte y de resistencia muy claras, eso es lo que les va a permitir el día de mañana, cuando estén usando su estrategia, saber si entraron o no entraron en el mercado. Si están viendo que va a llegar a este punto y ustedes quieren meter una compra en este mismo punto donde ya está llegando a esa zona, a esa área, muy probablemente te lo va a rechazar. Claro, puede romperlo, pero aunque lo rompa, ve cómo ustedes meten aquí una compra y se les va a devolver el precio y luego va a seguir empujando. Pero es muy probable, es mejor esperar a que lo rompa, salvo que tú tengas una venta y coincida con esa zona donde reacciona el precio, pues bueno, te va a dar más confirmación de entrar a esa venta. ¿Sí? Si tú estás buscando compras porque el mercado ha estado subiendo, pues espera que rompa y ahora sí, vuelve a buscar unas compras. A lo mejor esa zona te va a servir de soporte para el siguiente nivel. ¿Sí? Pero es importante que primero conozcamos qué son los soportes y resistencias y cómo se marcan en un mercado lateral, porque es lo que nos va a ayudar a seguir continuando con este proceso. ¿No? Practiquen en casa, si tienen dudas, no me pueden escribir, ahí tienen mi Instagram, subo mi operativa en TikTok prácticamente, mi operativa diaria. Entonces, si tienen dudas sobre esto y si tienen dudas sobre cómo marcar soportes, resistencias, contáctenme y los puedo ayudar. ¿Va? Comentarios, ya saben, aquí abajo. Entonces, esto será todo por hoy. Espero que les haya servido.